Hola amigos, bienvenidos a su programa Cuando te conocí, alfarero, un programa hecho con el corazón para todos ustedes, testificando del poder y la grandeza de nuestro Dios. Un Dios que hoy en día aún hace milagros, prodigios y señales. Y el día de hoy tenemos unos invitados muy especiales. Están con nosotros Carlos R. de la Gala y su esposa Marley Arbenz, quienes vienen a testificarnos de este tiempo que estamos viviendo actualmente, no solamente en nuestra ciudad, sino a nivel mundial. Y estoy hablando de la pandemia del COVID-19, donde tanta gente se ha estado infectando y que hoy en día continúa haciendo de las suyas. Y precisamente este matrimonio hoy viene a testificarnos cómo fue ese proceso que vivieron, porque déjenme decirles que a través de ese proceso Carlos tiene un encuentro con Cristo. Así que por favor manténganse atentos, porque estoy segura que este testimonio va a ser de gran bendición para todos ustedes que están quizá atravesando por esa misma situación. Carlos, bienvenido. Así, gracias Heidi por la invitación. Y yo vine a hablar del testimonio que Dios hizo en mí, en mi vida. Hay muchas cosas que no me acuerdo, pero se le doy la palabra a mi esposa para que ella platique lo que me pasó en el transcurso de la enfermedad. Claro que sí, Marley, bienvenida, adelante. Sí, gracias. Así es, amigos, pues Carlos realmente hay muchas cosas que sucedieron y él no las recuerda. Entonces, pues yo les narro cómo sucedió, cómo empezó él a ser azotado por esta enfermedad. Él empezó con dolor de cabeza, me decía que le dolía un poco la garganta, entonces va a consulta con un amigo y le dice que solamente era una faringitis, que no era nada grave, y bueno, él regresa a casa y le recetó algunos medicamentos, él los empieza a tomar y parece ser que él se siente mejor, porque había empezado con leves temperaturas, la temperatura desaparece y pues confiamos que él iba mejorando, pero al pasar 2 días, de pronto él me dice que se empieza a sentir mal otra vez, y ya cuando él dijo me empiezo a sentir mal es porque ya tenía temperaturas de 38 para arriba, la presión se le bajó, se le cayeron las fuerzas y sí, pues realmente lo vimos mal y decidimos llevarlo a la clínica. Ahí lo valoran y nos dice el doctor que parecía que estaba infectado por el COVID, pero para salir de dudas le mandan a hacer análisis. Lo llevamos y efectivamente dio positivo. Y bueno, la noticia ya se imaginará, ¿no? Cómo la recibe uno con tantas cosas que uno escucha, pero es el momento también de, ahora sí, de activar la fe y creer que siempre nuestro Dios está con nosotros en todo momento. Y pues acudimos a la clínica, al Seguro Social, lo valoran, el doctor dice que efectivamente él estaba presentando todos los síntomas, se le lleva el resultado positivo, pero nos dice que no era necesario ingresarlo. Entonces regresamos a casa, le recetaron medicamentos y pues él empieza a consumir los medicamentos y todo, pero realmente no vimos mejoría, al contrario, él seguía empeorando, las temperaturas no se le lograban disminuir. El día lunes se vuelve a llevar a urgencias y la doctora igual dice que no era necesario ingresarlo. Cuando nosotros vamos a recogerlo, lo encontramos en la puerta de urgencias, sentado, ya sin fuerzas. Decía él que se sentía muy mal, y entonces decidimos llevarlo a un doctor particular, un amigo igual de nosotros, y entonces este muchacho lo atiende, ese doctor, muy amable, de verdad una persona muy eficiente, un gran ser humano también, y al momento en que ve a Carlos le dice que lo ve muy mal, te veo mal, y le empieza pues a tomar los signos vitales y todo, y sí, la presión la tenía baja, sus pulmones igual los encuentra inflamados y le dice que está entrando a una fase de neumonía. Y le dijo, esto es inmediato, Carlos, tienes que ponerte antibióticos fuertes, le receta muchos antivirales y pues él dice que sin el seguro, pues dicen que no era necesario, pues que se mantuviera en casa y que nos iba a recomendar a un enfermero para que le pusiera medicamentos vía intravenosa. Y así empezamos a ver la mano de Dios
porque llevamos a Carlos a la casa, se empezó a acondicionar para que él estuviera ahí pasando ese proceso, y llega el enfermero, y grande es nuestro Señor que nos encontramos con la gran noticia de que aparte de esa profesión tan bella que tienen los enfermeros, los doctores, él también era un hermano en Cristo. Sí, y sabemos que en Dios no hay coincidencias, sino son diosidencias, como dicen. Y así que imagínense, porque había una doble arma de guerra ahí en contra de esa enfermedad. Un profesional excelente que hizo su labor, sin duda alguna, dando lo mejor de sí, pero acompañado de la oración. Porque déjenme decirles que hubo 2 ocasiones. La primera, Carlos empezó a convulsionar en casa. Y era ponerle hielo, agua, paños, y la temperatura no cedía, y juntamente con este muchacho de nombre Roger, y de verdad que bendigo tu vida, Roger, si ves este video, eres un gran hijo de Dios sobre todas las cosas. Me dice, vamos a orar, hermana, y le digo, vamos a orar, le digo, sabemos que Dios tiene poder, le digo, sí, el hielo, el agua y todo esto lo hacemos, y ciertamente yo sé que ayuda en algo, pero pues en este momento no quiere descender la temperatura, vamos a orar. Y así que con mis hijos nos pusimos alrededor de la cama y empezamos a orar, a clamar al Padre de que Él pusiera sus hermosas manos sobre Carlos, y en cosa de segundos, cuando le vuelven a poner el termómetro, tenía 36,5. Para la gloria y honra de Dios. Así fue, y fueron 2 ocasiones, y ya Carlos, después que salió, hemos platicado con Roger y me dice, sí, sin duda fueron las manos del Señor que bajaron esas temperaturas tan fuertes, pero pues los pulmones se siguieron inflamando. El doctor amigo le manda una no recuerdo la palabra, le manda oxígeno para que esté en casa, y bueno, se lo empiezan a poner, pero ya no era suficiente lo que él recibía. Entonces el doctor nos dice que consigamos un tanque de oxígeno grande, y bueno, se consigue, gracias a Dios que para esos días pues todavía se podía conseguir. Se le pone todo, se le sube todo lo que da, que eran 15 lo que se le ponía del oxígeno, y Carlos ya no podía respirar, él se paraba de la cama y nosotros le decíamos, ¿qué te pasa? Él ya no podía hablar, solamente empezaba como a querer saltar de la desesperación, se sentaba y veíamos su rostro de dolor, y ya este chico lo checa y me dice, ¿sabe qué? Se le oyen los pulmones muy inflamados. Me dice, yo creo que es mejor que sea ingresado a un hospital, porque aquí si necesita todavía más oxígeno, cosas especiales, pues no lo tenemos en casa. Se hizo todo lo posible, pero sabemos que ahí va a estar el Señor. Le digo, así es, le digo, yo creo que Dios, aún a pesar de lo que nuestros ojos ven, yo sé que Dios está con nosotros. Y efectivamente se le habla al doctor y su amigo dice, sí, mejor llévenlo. Se habla a la ambulancia. Gracias a Dios que contestan rápido, y ya pues Carlos, al ver que iba a ser ingresado, sí, pues en su rostro igual veíamos la desesperación, y de mis hijos igual, ¿verdad? Porque pues sabemos cuántas cosas están aconteciendo, cuántos resultados, ¿verdad? Pero pues como decía hace un momento, es momento de ahora sí de agarrarnos de la fe en el Señor, ¿verdad? Y sabíamos que ante cualquier resultado siempre la fortaleza de Dios iba a estar con nosotros. La última palabra la tiene Así Dios, es, sabemos. así es. Y bueno, en el momento en que se llama la ambulancia, Carlos me dice que quiere ir al baño que se encuentra cerca de la puerta del patio, y con el enfermero y entre los dos lo llevamos. Sí, y mis hijos igual ayudando, y le decían, papi, vas a regresar. Y mi hijo mayor le decía, vas a regresar, tienes que ver que yo me gradué, papá, confía en Dios. Mi hija igual, papá, tienes que regresar, sé valiente, Dios está contigo. Y recuerdo que él se paró en la puerta del patio, y yo sabía que con su mirada se quería llevar todas las partes de la casa, porque yo sabía que muy en su interior él pensaba que tal vez no volvería a regresar. Y yo le dije en fe, le digo, ¿sabes? Le digo, vas a regresar y vas a ver aquí en el patio, le digo, hay una matita de girasol,
porque me gusta sembrar y a mi jardín le tengo puesto el jardín del Señor. Siempre me da frutos, flores hermosas. Y bueno, aconteció que para esos días había dado una matita, germinó una semilla. Y yo recuerdo que le dije, y está Roger de testigo que se lo dije, y le digo, vas a ver que vas a regresar y cuando vengas, la matita va a crecer, le digo, y va a dar una bella flor como la otra vez, porque la primera vez que sembré girasoles, con esta era la segunda vez, y sembré pocas semillas porque ese día igual tenía prisa y sí recuerdo que sembré pocas y aún conservo el empaque que dice que son girasoles gigantes. La primera vez que yo siembro esos girasoles, cruza mi barda de 2 metros y dio unos girasoles gigantes, hermosos. Entonces, al decirle eso a Carlos, yo sabía que cuando él regresara, pues todavía iban a crecer y iba a florecer. Y bueno, Carlos se va y entonces cuando Carlos sale, para la gloria de Dios, él va a platicar todavía ese proceso que él vive allá, pero resumiendo ya, cuando Carlos sale y está en casa, como a los 4 días, yo le digo, Carlos, tienes que salir al patio para que te dé el sol. Le digo, porque es bueno que te dé el sol. Y me dice, sí, y salimos. Y le digo, ven, le digo, vamos a ver de qué tamaño ya creció la matita de girasol. Y grande fue mi sorpresa, porque esta vez la matita solamente tenía la altura de 2 blocks, cuando la vez anterior se cruzó 2 metros, toda mi barda, sí, sí, del tamaño de casi de la mata de aguacate que está atrás del otro patio del vecino. Y esta vez con solo 2 alturas, grande fue mi sorpresa que veo que tiene un botón de girasol. Amén, así justo como yo le dije, vas a regresar y vas a ver florecer este girasol. Sé que es algo inexplicable y sé que es Dios mostrando y diciendo, fui yo. Fui yo, respuesta, ¿no? Así es, a esa fe y mostrándole el amor a Él. Y sí, y ya floreció el girasol, a los pocos días floreció un girasol hermoso, sí, sí. Y espero que cuando se edite este video tal vez se pueda poner las fotos sí, para que vean que esto es real y que Dios así obra en lo sobrenatural. Y bueno, como les digo, Carlos fue ingresado y ahí es donde él ve todavía aún más las manos del Señor moviéndose, porque no faltó absolutamente nada. Se vivieron momentos tensos, momentos en que los doctores me decían que hubo una ocasión que me dijeron que él estaba muy grave, que posiblemente lo tenían que entubar. Y bueno, yo le decía a mis hijos cuando me dieron esa noticia, le dije, eso dicen los doctores, pero tenemos que confiar que papá está bien, que papá va a salir. Y así vivimos ese proceso y pues le cedo a Carlos el lugar para que él narre las experiencias que él vivió. Sí, claro que sí. Cuando yo llego al hospital, me ingresan, para mí lo vi todo, que todo me iba a acabar. Yo sentía que no iba yo a aguantar el proceso, los días allá, porque es una tensión muy grande, porque estás entrando y ves a lo que están personas que se están muriendo y todo eso te impacta. Una imagen desoladora. Sí, una cosa que tú dices tú, no voy a salir de allá. Pero el primer día que estuve allá, yo no me acuerdo, porque cuando desperté el día siguiente, yo estaba amarrado de las manos. Y yo le pregunté a una enfermera por qué me habían amarrado. Y me dijo ella que yo me puse muy rebelde, que yo perdí el sentido. Me puse violento hasta con una enfermera. Y yo no me acuerdo de eso. Yo solo sé que cuando yo entré dije, Señor, no voy a poder con esto que está pasando. Pero así pasaban los días. Y como dice, Dios es bueno. Cuando tú ves que tú ya no puedes, tú le oras a Dios. Y fue lo que yo creo en Dios, pero no como antes. Ahora te puedo decir que Dios es grande, poderoso. Y cuando tú le pides algo, Él te escucha. Y yo al segundo día que estuve allá, me pasaron muchas cosas increíbles. Empezando con los enfermeros, doctores, que para mí era muy especial, parecían que me conocían los enfermeros. ¿Y eso quién lo hace? Dios. No hay más. Sin duda alguna. Sin duda que es Dios que
por medio de Dios, ellos eran conmigo así, unas bellas personas. Me trataban bien, me daban, o sea, un cuidado increíble, viendo otras personas que, o sea, yo sé que Dios me guardó, me abrazó, y Dios es bueno, porque yo antes sí creía en Dios, pero no le daba importancia a Dios. Y a pasar los días, yo empecé a orar en la cama, me levanté, o sea, yo me levantaba de la cama y empezaba a orar al cielo, pidiéndole a Dios que es el único que me puede sacar de eso. Y ahí estaban las enfermeras, estaban todos, y no me daba pena hablar de la palabra de Dios. Y sé que Jesús es real, aunque no lo veamos, Dios está con nosotros. Y a transcurso de los días yo me aferré a Dios, y sentía que cada día estaba yo mejor, porque Dios me estaba guardando. ¿Te sentías fortalecido? Sí, me sentía fortalecido, porque yo le pedía a Dios que me ayudara. Y así, y es increíble, porque me daban mi desayuno, me daban mi comida, y me daban mi cena, y adentro de mi comida había un papelito donde me mandaban un versículo donde me mandaban bendiciones. Y yo la abría y lo leía, y eso para mí me fortalecía. Digo, Señor, gracias por esas palabras, Señor, eres increíble, te amo, Señor. Y así todos los días que me mandaba un versículo de Dios, eso no es casualidad. No, yo no puedo decir, es que no, Dios lo hizo porque Él le nació a hacerlo. Amén. Y esto fue uno de los testimonios. Todavía hay más. Y hay más todavía. Cuando yo ingresé no tenía yo ni teléfono, no tenía nada como comunicarme para mis hijos, mi esposa. Pero Dios movió todas las cosas. Creo que al tercer día llega un doctor y me dice, ahí te mandan eso, me dice. Porque está muy restringido ese lugar, nadie puede entrar ni meter cosas. El Señor abrió puertas. Pero Dios abrió puertas, me mantuvo con lo que yo quería. Y el doctor que vino me dijo, me dieron eso para ti. Y yo lo abrí y era mi celular que estaba yo pidiendo para poderme comunicar con mis hijos. Y a partir de ahí yo vi que la mano de Dios nunca te abandona. Dios siempre está contigo. Aunque es algo doloroso, pero no importa, porque Dios te abraza, te fortalece en ese momento. Y así pasaron los días con mi comida, todo fue maravilloso. Y creo que a los 8 días que estuve ahí, vi algo impresionante de Dios. Digamos que lo más impresionante, lo que hace Jesús, es que estaba yo en la noche durmiendo, y yo vi que en el pasillo entraron 2 personas de blanco. Pero yo no dije nada, ¿no? Pues son 2 personas de blanco, no sé quiénes sean. Y vi que se paraban en medio de la sala donde están todos los enfermos. Pero ya habías despertado, me dice. Sí, ya había yo despertado. Y vi que entraron y se pararon en medio de la sala donde estaba yo. Uno se fue hasta el fondo y uno vino hacia mí y me dice con esas palabras, ¿quieres que yo ore por ti? Yo dije, claro que sí, yo amo a Jesús. Y efectivamente, esa persona oró por mí. Y cuando terminó de orar, vi que se alejó y los perdí. No hay otra explicación, y porque yo me quedé asombrado, porque este lugar nadie puede entrar, es un área restringida, lo dice la palabra. Y en resumen, para mí, que era Dios. Porque Dios puede hacer lo que Él quiere, se puede manifestar en 1000 formas. Así es. Dios es increíble, maravilloso. Y por eso es que yo lo amo. Porque Él me dio las fuerzas. Y por eso estoy aquí. Dios es verdadero. Él no es un Dios que mienta. Todo lo que Él dice es verdad. Porque si a Él lo seguimos, tenemos el camino más fácil. Y por eso me siento muy agradecido a Dios por lo que hizo conmigo. Así es, y cómo no serlo si te estamos viendo aquí, que estás testificando de que Dios te sacó de ese lugar porque Él te sanó.
A pesar de que estuviste en un lugar donde quizá estuviste rodeado de mucho dolor, sufrimiento, muerte incluso, pero tú pudiste ver la mano de Dios en todo momento. El Señor se movió ahí contigo de una forma sobrenatural, y quiero decirles que realmente Dios se mueve de muchas maneras y lo dice en su palabra, y quiero compartirles antes de continuar con lo demás del testimonio de Marley y Carlos. Aquí en su palabra, en Jeremías 33:3, se los quiero compartir. Dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Ese es el Dios de poder al cual servimos y en el cual creemos, y al cual te invitamos a ti que nos estás viendo, para que tú creas, porque sabes, hay esperanza en Él. Lo estamos viendo en la vida de Carlos, quien tuvo ese encuentro personal con Jesús a través de todo lo que él vivió, porque créanme que no es nada fácil, no es nada fácil estar en una situación así, lo sabemos, porque humanamente nuestras fuerzas decaen. Pero si estamos con nuestra fe cimentada en el Señor, créanme que vamos a salir adelante, porque lo dice en su palabra. Tenemos que ser fuertes, tenemos que esforzarnos y ser valientes como lo fue Carlos, con la ayuda de Dios. Y bueno, pues ahora Marley, ¿quieres continuar con esa parte que falta, que también es algo impactante? Increíble, sí, de verdad que nos faltaría tiempo, pero pues trataré de ser lo más breve para poder compartir lo más posible. Carlos, como comentaba, él vio que entraron 2 personas de blanco. Me dice él que no recuerda bien su cara y no traían cubrebocas. Y entonces, pues yo que estuve allá en todos esos días, que fueron 13 días que él estuvo ingresado, pues los doctores todos cubiertos con el traje que como sabemos, ¿no? Y sus cubrebocas, bien forrados. De verdad que nuestras oraciones están para con los doctores, con los familiares, y de verdad que yo sé que las manos de Dios, y hay un propósito muy grande por el cual dejó en vida a mi esposo. Tenemos muchas cosas que hacer para el reino, y amén que lo vamos a hacer, porque a eso Dios nos tiene llamado. Y bueno, para esos días también vemos cómo Dios enlaza las cosas, y es para confirmación de su palabra, porque para esos días, como decía anteriormente, a veces yo llegaba y me decían que está bien, pero que está en riesgo. O sea, no me decían, no, sí está bien y ya salió de peligro. Porque los doctores me decían, esta enfermedad así es, en cuestión de horas cambia, en cuestión de horas se van. Y yo fui testigo, porque pues estando ahí con los familiares de otros pacientes, yo escuchaba cuando le decían, no, pues falleció. Y habían personas que tenían ingresadas allá a la mamá, al hermano, al primo, y llegué a escuchar una persona que le decía a su esposo, pues ya falleció él y hay que prepararnos para mamá, porque no está respondiendo. Ya me dijeron los doctores que no está respondiendo, y hablaban sobre el dinero, no sobre la funeraria, sobre todo lo que iban a hacer. Y habían personas que se sentían mal. O sea, tenían que ir a ver a sus pacientes, y ellos también estaban siendo pues azotados con la enfermedad, también dando positivo. Y bueno, una de las cosas es que para esos días en que el doctor me dice que Carlos está muy mal, llega la noche y me mandan un mensaje y me dicen que habían soñado con Carlos. Y me dicen que Carlos iba a salir, que yo tuviera confianza. Le digo, amén, yo lo creo, le digo. Y entonces me dice el hermano, es un hermano en la fe, me dice que soñó que fue a visitar a Carlos. Entonces dice que cuando él entra al cuarto del hospital, ve que parecía un hotel de lujo. O sea, su cuarto estaba de lujo, y dice que él se quedó asombrado, porque no se esperaba ver un cuarto así. Pero dice que andaba buscando a Carlos y no lo ve en su cama. Entonces cuando él camina, le parece ver a Carlos que está postrado en el suelo, y cuando da la vuelta ve que hay un ser que le tiene puesto, un ser de blanco, que le tiene puesto la mano a Carlos sobre su cabeza, y le dice, no temas, porque yo estoy contigo. Qué hermoso. Amén, amén. Y si nos damos cuenta, como él mismo dijo, él vio que entraron 2 personas y él estaba despierto. Me dice, no recuerdo su cara,
no recuerdo su cara, pero sí sé que no llevaban cubrebocas, no estaban forrados, era su ropaje blanco, ¿sí? Y fue un momento durante una prédica que Dios le revela lo que había pasado, porque así en estos días, en estas semanas que ella está en casa, el Señor le ha ido recordando, porque a él se le inflamó el encéfalo. Por eso él se puso violento, porque el oxígeno no llegaba a su cerebro. Y bueno, ese fue un sueño. Y luego también aquí Heidi, también el Señor le muestra, ¿verdad, Heidi? Y ella igual me da esa palabra de que Carlos iba a estar bien. Y si quieres decir tú lo que viste. Claro, sí, pues yo también fui parte de este proceso de alguna manera que ellos vivieron, y efectivamente sabemos que en la palabra del Señor dice que Él hablaría a través de sueños y visiones. Amén. Por eso nosotros estamos hablando de esos sueños, porque sabemos que aún Dios nos habla de esa manera, no solamente a través de su palabra en la Biblia, sino también Él nos puede hablar a través de las personas, a través de sueños, y por eso nosotros remarcamos mucho esos sueños, porque sabemos que vienen de parte de Dios. Y efectivamente yo también sueño con Carlos, lo veo en la sala de la casa y me veo platicando con él, y él me decía, esta vez de verdad que sí me dieron, pero bien fuerte, me dice, hoy sí, me dice, hoy sí de veras que lo sentí. Y yo le dije, así es, Carlos, le digo, ahora tienes que pensar muy bien lo que vas a hacer, le digo, porque ya con Dios tú tienes que estar caminando firme, tienes que estar firme en las cosas del Señor, ya no puedes estar así nada más, no puedes estar un día sí y un día no. Entonces aquí vemos que efectivamente aquí estamos nosotros, quizá no en la sala de la casa, pero estamos aquí en este lugar, y Él viene a testificar hoy y está hablando, platicando con nosotros esta experiencia que tuvo, ¿verdad? Que fue necesario, lo creemos que fue necesario que Él pasara por ese proceso, esa prueba tan fuerte, tan dolorosa, porque debía de tener ese encuentro con Cristo. Amén. Así que Marley. Amén. Sí, y falta todavía un sueño más, que eso por este momento no se los puedo platicar, porque la persona con la cual Dios le muestra este sueño solamente me dijo, mira, vas a ver que Carlos va a salir de este proceso, porque yo los vi juntos, los vi felices, ¿no? Y dije, wow, ya es la tercera persona, me dice, pero hasta que yo les vea, porque sé que Carlos va a salir, se los voy a decir en persona, pero todo va a estar bien. Y yo le decía, sí, Señor, gracias, gracias. Y fue impresionante, ¿verdad? Y ser de testimonio para aquellos que no conocen de Dios, porque en esos días una de las cosas que también me impresionaba era el cariño de la gente. No todos se enteraron, porque esto sucedió así, rápido. Y pues también por la distancia que sabemos que debemos de guardar, ¿no? Pero sí estando pendientes, y gracias a Dios que para esos días igual pues no convivimos realmente con mucha gente, pero sin embargo nosotros que en casa convivimos, déjenme decirles que yo también di positivo. Di positivo juntamente con mi esposo, pero bendito sea el Señor que nada, o sea, no padecí nada, dolor, temperatura, nada, o sea, yo sana, gracias a Dios, cero síntomas. Y Mauricio y Marjorie, que son mis hijos, resultaron negativos, a pesar de que habían convivido, que pues los días en que Carlos se sentía mal, pues nosotros andábamos en casa, sin cubrebocas, sin nada, y bendito sea el Señor que de verdad que las manos del Señor me guardaron. No llegó porque, como decía hace un momento, en los días en que yo iba a verlo, habían familias completas que estaban infectadas, habían esposos, hijos que estaban infectados. Igual me tocó mucho ver a una señora que me comentaba que ella era enfermera y tenía ingresada a su mamá, una viejita como de 92 años quizás, y me decía que su papá también tenía
la infección del COVID, estaba en casa, su esposo también había sido infectado, ella era la única que no estaba y era terrible porque pues yo la veía llorar y dándole palabra, orando y igual no, aprovechando el momento en que estaba yo allá para orar por las personas, para hablarles del Señor, y yo confío en que el Señor sembró semilla allá. Y que el Señor, así como hizo germinar ese girasol, yo estoy segura que también el Señor hizo germinar su palabra en sus corazones. Sí, porque el Señor es fiel y yo sé que lo va a hacer, yo sé que, y hay, como les decía, que eso fue impresionante igual, porque a pesar de que hay personas, no amigos, amigas que quizás no están en la misma fe, pero ver sus palabras de aliento, ¿no? Y me decían, confía, me dice, yo sé que ustedes son una familia que siempre trabaja para el Señor, Dios no se ha olvidado de ustedes, Dios es fiel, yo les he visto cómo han trabajado. Y eso para mí era hermoso porque ciertamente yo sé que Dios es fiel. Y aunque el Señor hubiera decidido otra cosa, mi amor por Él tenía que ser firme y es firme, sí, porque sabemos que tenemos una promesa muy grande y es doloroso y pido al Señor que consuele sus corazones, que yo sé que hay muchos que han perdido un ser querido y así mis oraciones en casa y aún desde antes que Carlos fuera tocado hemos estado en oración intercediendo por todos aquellos que están enfermos, no solamente por esta enfermedad sino por muchas otras, ¿verdad? Y eso es lo importante, que caminemos con el Señor, porque confiadamente nosotros que conocemos del Señor, ¿verdad? Y aún falta más por conocer, podemos correr al trono del Padre con esa seguridad que nos está escuchando. Y era hermoso que me dijeran, ¿me permites orar por tu esposo? ¿Me permites orar? Yo sé que no soy de la misma fe, pero ¿me permites orar? Sí, gracias por todas sus palabras de aliento, de recordarme, porque yo todo, pues ciertamente los que nos conocen hemos trabajado para el Señor y lo hemos hecho de corazón, sin esperar nada, pero confiamos en su palabra, que Él dice que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ciertamente así es, así ha estado el Señor. Y también mi oración era de que mi esposo tuviera ese encuentro con Cristo. Y le doy gracias a Dios que son 15 años que tenemos como familia de caminar con el Señor. Y esa era mi oración. Yo le decía al Señor que yo necesitaba a mi esposo caminar juntamente conmigo, porque pues todos estos años traté de que mis hijos también fueran inducidos a los pies del Señor, y así ha sido. Le doy gracias a Dios porque los dos están en el servicio al reino, y eso es importante, mujer, tú que me estás viendo, varón, que tú busques al Señor, no solamente por ti, por tus hijos. Es importante que los niños estén siendo inducidos al evangelio, a buscar el rostro del Señor. Créeme que es diferente cuando unos niños crecen en la palabra y cuando no. Hay tantos jóvenes que andan sumidos en este momento en el alcoholismo, drogadicción, y es diferente cuando empiezan a caminar con papá Dios. Y aún si se apartare, dice la palabra, Él los hará regresar. Y esto es una realidad, nosotras mismas lo hemos vivido, ¿verdad? Que hubo un tiempo en que sí nos apartamos, pero el Señor en su gracia, en su misericordia nos llamó, y cuántas cosas ha hecho el Señor, que de verdad que nos faltarían días para contar tantas maravillas en la fidelidad de Dios. Y pues este es un gran testimonio, creemos que será de bendición para todos ustedes. De verdad que es una invitación abierta para que ustedes dejen entrar al Señor a morar en su corazón, y ciertamente que van a atravesar problemas, sí los van a atravesar, pero siempre ahí va a estar el Señor sosteniéndoles, abrazándoles. De verdad que este fue un proceso muy difícil. Hoy veía yo los videos que a veces yo le enviaba al doctor, y fueron situaciones difíciles que Carlos no los recuerda, pero sí hubo momentos, como les decía, que le faltaba el aire, en que lo veíamos momentos desesperados, sí, terribles. Y cuando él logró tener su teléfono, de verdad que el Señor abrió muchísimas puertas, muchísimas puertas, nada le faltó. Él cuando él me decía que no recuerda esas fotos, él nos enviaba fotos, Mauricio le enviaba cantos, él los ponía, y me decía él que levantaba las manos,
y el día que iba a salir reunió a los enfermeros, oró por ellos, sí, y Dios le mostró el amor a través de otras personas. Él me decía que él anhelaba un abrazo, se sentía solo, pero me dice ver el amor con que me recibían los enfermeros, los doctores. Y otra cosa, ¿no? Hoy justamente platicaba con nuestra pastora mostrándole una foto. Le digo, una de las cosas también que el Señor me impresionó es que un día un doctor, cuando salió, me empezó a decir cómo estaba, cuánto de oxígeno, que estaba comiendo bien, gracias a Dios, en ese momento. Y veo que tiene su foto de Carlos. Y ya le había dado informes a los demás familiares. Casi yo era la última, siempre me quedaba yo a esperar que a los demás le dijeran, y ya yo esperaba. Cuando veo que tiene su foto de Carlos, y ya desde que él había ingresado, nosotros pues no teníamos nada visual de él, y ver su foto, y vi que estaba comiendo, y yo me quedé así, y le digo, doctor, le digo, la foto de mi esposo. Sí, es de su esposo, se la tomé, le dije que era para que sus familiares lo vieran. Imagínate, eso no es casualidad. Así es. Y le dije, es la mano de Dios. Es la mano de Dios, el favor de Dios. Y le dije, ¿me permite que yo le tome una captura para mandársela a mis hijos, a mis cuñadas? Le digo que están preocupados, a mis papás. Claro que sí, señora, me dice, y le tomé la captura. Y wow, de verdad que fueron tantas cosas, tantas cosas. El Señor abrió muchísimas puertas en horarios que quizás no se podía, pero el Señor en su inmenso amor abrió puertas. Y pues yo sé que así como ama a Carlos, también te ama a ti que nos estás viendo. Tú también eres importante, eres especial para el Señor. Si quizás a lo mejor tienes algún ser querido que esté pasando por una situación difícil, eleva tu oración al Padre, eleva tu oración a Dios y acéptale como Padre si aún no le has abierto tu corazón. Y de verdad que las cosas cambian y dice la palabra que tus lágrimas el Señor las recoge y la convierte en gozo. Y hoy estamos dando gloria a Dios por lo que Él ha hecho. ¿Quieres agregar algo, Carlos? Sí, claro, cuando me iban a dar de alta en el seguro, también vi la mano de Dios, porque yo solamente hice 12 días allá. Y hay personas que se pasaban hasta 2 meses internados en el seguro y delicados. Y Dios me abrazó, me sanó en 12 días. Eso es una bendición de Dios. Así es. Porque me recuperé rápido. Porque Él me dio las fuerzas. Él sé que me sanó. Porque soy su hijo. Amén. Y por eso es que, como les digo a la gente, oren, crean en Dios, porque Dios es verdadero. La oración tiene poder. Yo antes yo no lo entendía antes, pero ahora que oro y le pido a Dios, Señor, bendice a mis hijos, a mi esposa, a mi familia y a toda la gente, Yo nunca entendía eso, pero Dios me tocó y estoy agradecido. Por eso yo les digo, oren por su familia, por sus hijos, porque vienen tiempos difíciles y sin Dios no somos nada. Así es. No digan que por sus fuerzas puedo. No es cierto. Yo soy un testimonio vivo porque yo lo viví. Y por eso yo les digo, busquen a Dios. Es el camino a seguir. Amén. Dios es vida y eterna. Amén. Por eso yo les digo que amo a Dios y seguiré amando a Dios. Y ahora cuando yo ya esté fuerte y todo, voy a predicar la palabra de Dios para la gente que más necesite. Amén. Es mi propósito, porque Dios me puso. Ti, tengo una promesa hace de 15 años que nunca hice, pero ahora, ya que Dios me sanó, tengo que seguir adelante. Por eso digo que Dios es maravilloso. Y es fuerte como los brazos que sentiste. Ah, sí, ya que mi esposa me está diciendo. Recordando. Cuando yo salí del hospital, que fue un sábado, en la tarde, ese día fue el día más feliz de mi vida, porque Dios me sacó de ese lugar que yo sentía tanto miedo, pero Dios me sanó y salí un sábado contento. Llegué a mi casa, sí, cierto, muy débil, porque todavía era reciente. Sí, claro, físicamente estabas cansado de todo. Pero te sentías fuerte en el espíritu. Así es. De peso. Bajé de peso casi como 9 kilos, bajé de peso. Ahorita ya se ve Ahorita, gracias a Dios, que ya me dio la fuerza para que yo vuelva a agarrar mi gas, pero todo eso lo hace Dios.
no hay otro. Así Yo es. ya comprendí, cosa que no entendí tantos años, ahora lo comprendo. Y Dios lo hace bien. Si Dios quiso que yo pase el proceso es por algo. Y Así por eso es. lo digo, que busquen a Dios. Y cuando yo salí del sábado en la tarde, cuando llegué a mi casa, a los 3 días que llegué a mi casa, tuve un sueño. Yo no soy de soñar tanto. Y yo soñé en la noche que estaba yo durmiendo y vi unos brazos así extendidos, así, hacia arriba. Eran unos brazos fuertes, musculosos. Y yo entendí que eso para mí era poder, fuerza. Y era Dios que me estaba haciendo así. Mira, hijo, tú no tengas miedo, aquí estoy yo, tu brazo fuerte, como se Así dice. es, sí, eres Y yo lo... brazo fuerte. Y este fue un día. Al siguiente día vuelvo a soñar lo mismo. Y digo, eso no es casualidad, Dios me está hablando. Claro. Amén. Y yo digo que Dios, la verdad, es muy grande, muy grande, muy Amén, grande. amén. Muchos no creen en Él, pero si tú te aferras en la palabra de Dios, Dios te levanta y te va a levantar para que tú sigas adelante. Dios no es un Dios que mienta, al contrario, Dios es perfecto, Amén. es infinito Amén. y es poderoso. Amén. Y por eso yo lo amo y por eso que vine a dar mi testimonio, para que todo el mundo sepa que Dios sí existe. Así es, y déjenme decirles igual que este sueño es real, porque cuando Carlos llegó, él no podía dormir, y los que han padecido esta enfermedad lo saben, que una de las cosas que hace es de que quita el sueño. No podía dormir, él en las noches se encontraba muy alterado, me decía, estoy cansado pero no puedo dormir. Entonces le llamamos al médico y le receta 2 medicamentos para que estuviera fuerte, para que él pudiera dormir. La primera noche que yo se lo doy y él quiere ir al baño, él estaba súper mareado, que fue difícil llevarlo al baño. Entonces al otro día yo estaba pensando, se lo doy y le va a volver a pasar lo mismo. Pero pues no se lo quería yo dar, siempre orando, pidiéndole al Señor, pero yo sí ya lo vi desesperado y bueno, se le dio el medicamento y a pesar de eso en la madrugada es que él logra conciliar el sueño. Entonces para esos días igual nuestros pastores nos hacen una videollamada, oran por él y yo esa noche, bendito sea el Señor para la gloria de él, que Carlos puede dormir y justamente para esos días es que él tiene esa experiencia de que él siente que lo cargan, o sea, él estaba durmiendo, me dice, siente que lo cargan por esos brazos, me dice, yo no sé si fue un sueño, pero yo sentí que de verdad me alzaron esos brazos fuertes y fueron 2 días seguidos y 0 pastillas para dormir como hasta hoy y yo sé que así va a seguir, que él duerme tranquilo, bendito sea el Señor. Amén, amén. Y así, de verdad que aún el Señor sigue mostrando tantas maravillas, tantas cosas, quizás no estoy diciendo todos los detalles, pero de verdad que Dios es real y como Heidi decía, dice en su palabra, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y realmente nos los muestra. Y otro pasaje que está igual aquí en Jeremías, que pueden buscar los amigos si tienen una Biblia, y está en Jeremías 33, ese que leyó Heidi es 33:3. Y también dice en el verso 6, dice, he aquí yo les traeré sanidad y medicina. Y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Amén. Esto es real como toda la palabra del Señor. Y es un gozo, es un privilegio que hayamos pasado una prueba así. Pero aquí estamos en victoria. Gracias, Heidi, también. Gracias, Heidi, por la invitación. Que Y nos si das escucharon esa el testimonio, oportunidad. por favor, busquen a Dios. Dios es bueno. Si tú eres malo, no importa, Dios te perdona y tú sigues adelante. Amén. Así es, pues gracias a Dios primeramente, Amén. ¿verdad? Porque Él es el que nos da la vida, por Él estamos aquí, porque su misericordia se renueva cada mañana, su benevolencia es con nosotros todos los días, tanto para el que es bueno como para el que es malo. Entonces Dios nos da hoy la oportunidad de arrepentirnos, de buscarle, de llegar a los pies de su Hijo amado Jesucristo. Y hoy te digo que si tú tienes una enfermedad, estás atravesando por alguna circunstancia difícil, algún problema, hay esperanza.
hay esperanza porque dice el Señor en su palabra, dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que estemos confiados porque Él ha vencido al mundo. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos ha dado la victoria, pero tenemos que buscarlo. Tenemos que llegar a sus pies con ese arrepentimiento genuino, esas ganas de cambiar nuestras vidas, de ser transformados, ¿sí? Hoy Carlos tuvo ese encuentro con Jesucristo y tú también puedes tener ese encuentro con el Señor. ¿Qué estás esperando? No te tardes, hoy es el día. Así que muchas gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Nos despedimos bendiciendo sus vidas, esperándoles para el próximo programa. Cuando te conocí, Alfarero. Bendiciones Hasta pronto. a todos.